7:01, los 80, los archivos del Cardenal, El Reemplazante, Una historia necesaria, Con que sueñas, No, El agente topo, Violeta se fue a los cielos, Inés del alma mía, Isabel Neruda y El bosque de Caradima son algunos de los proyectos icónicos de la televisión chilena que han sido apoyados por el Fondo del Consejo Nacional de Televisión, que acaba de abrir su postulación 2024, y para tener algunos detalles al respecto estamos con la gente que sabe. Nos acompaña Daniela Gutiérrez, directora del Departamento de Fomento del Consejo Nacional de Televisión. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también tenemos aquí una amiga de la casa, Beth Gerber, que ustedes seguramente la han escuchado como parte de nuestro panel de conversación política, pero aquí está como directora del Departamento de Estudio del CNTV. ¿Cómo estás, Beth? Muy bien, contenta de estar acá con ustedes otra vez. Bueno, y además volviendo a las vacaciones, como tu primera actividad ya de trabajo, ¡charán!, acá en la radio, me parece excelente. Bueno, y yo pensaba cómo unir estas dos cosas, porque con Beth estuvimos hablando hace algunas semanas atrás respecto a estos estudios, ¿no? De cómo la mirada de los canales de televisión, especialmente de los matinales y de los noticieros, ha estado tremendamente enfocada en el mundo de lo policial, diríamos, ¿no? Y de la criminalización, y esta sensación que tenemos de vivir en un país inseguro tiene muchísimo también que ver con lo que se instala, ¿no?, desde nuestras pantallas. Y por otro lado, ¿cómo hacemos contrapeso a eso, ¿no? ¿Cómo decimos, bueno, ahí es necesario generar material de calidad para poder ir generando un diálogo? No que las cosas no estén pasando, pero a ver, ¿dónde están los énfasis? Quizás ahí es la pregunta. Entonces, voy a partir con Beth para que Beth nos pueda como hacer un estado de la cuestión de cómo están nuestras pantallas hoy día y las últimas cosas que ustedes han estado levantando a partir de las investigaciones que hacen desde el área de investigación del CNTV. Bueno, nosotros hicimos desde el Departamento de Estudios un análisis exhaustivo, digamos, muy sistemático, cuantitativo, de cuánto es el tiempo que se le dedica a los distintos temas y a las distintas voces y fuentes en matinales y noticieros, y elegimos matinales y noticieros porque son los de mayor rating, mayor alcance, pero también los que ocupan mayor tiempo en la pantalla. Entonces, nos parecen muy importantes desde el punto de vista de construcción de agenda. Y lo que constatamos, el estudio es de septiembre a diciembre, todos los matinales y noticieros de los 4 canales más con mayor audiencia de la televisión abierta, es decir, Mega, TVN, Canal 13 y Chilevisión. Y claramente, bueno, nos da algo que de alguna manera todos sospechábamos, todos sospechábamos, intuíamos, pero la cosa es mostrarlo en números. El tema al que más tiempo se le dedica en los matinales es el tema policial, con un promedio del 25%, pero tenemos pic del 34%, por ejemplo, el mes de noviembre. Si hacemos el promedio de los 4 matinales, los 4 canales, más de un tercio del tiempo se dedica a las noticias policiales. En los noticieros pasa algo similar, tenemos un promedio, un 23% del tiempo se dedica a los temas policiales, con un pic, digamos, también en noviembre de un tercio del tiempo dedicado a los temas policiales. Entonces, a ver, ahí nos hemos preguntado más de una vez y lo conversamos con vos, ¿es el huevo o la gallina? ¿Es lo que las audiencias demandan porque tiene más rating y entonces los canales siguen apostando, o los canales no hacen otras apuestas? Y acá entra el Departamento de Fomento del CNTV también, ¿no? Tratando de aportar a esto, a generar también otro tipo de contenidos, a permitir también que las audiencias accedan a otro tipo de contenidos, porque a ver, es bastante discutible si es lo que la gente quiere, es más bien lo que se instala y el hábito que se instala de consumo, entonces se sigue viendo esto. En las fuentes, ni hablar, algo hemos mencionado, el 80%, 70%, 80% del tiempo son voces del canal, el resto del tiempo son apenas fuentes, voces de expertos, expertas académicas, etcétera, fuentes de gobierno, legislativo, que se consultan tanto en noticieros como en matinales. Y acá el gran shock, que no nos lo esperábamos para todos en estudio, fue que
el 80% del tiempo lo copan voces masculinas, se trate del campo que se trate. Hay algunos campos en los que las voces masculinas, sea como fuentes, expertos, ocupan el 90% del tiempo. Bueno, y hay varias cosas que decir, ¿no? Porque la televisión, a pesar de que uno pueda decir, no, la televisión va en retroceso, la mayoría de las personas hoy día están consumiendo contenidos a través de las plataformas, la verdad es que cuando hay momentos como el que estamos viendo ahora con el Festival de Viña, ¿no? O como lo que vimos con los Panamericanos, que ahí inmediatamente se nos da vuelta este discurso de que la gente lo que quiere ver es policial, es como uno lo que ve, es como la gente quiere ver lo que le muestran. Uno diría por el boom que hubo los Panamericanos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están las otras voces? ¿Dónde están los otros relatos posibles? Y ahí el Consejo Nacional de Televisión también tiene estos fondos históricos que han permitido que más de 500 producciones audiovisuales desde 1993 se puedan desarrollar, también aportando a la construcción de otros imaginarios y otras historias. Entonces, hablemos respecto a eso, Daniela. Primero, ¿por qué para el Consejo Nacional de Televisión es importante no solamente hacer estudios, no solamente ser el ente de alguna manera regulador entre comillas, vamos a usar esas comillas con mucho cuidado, de lo que sucede en las pantallas, sino también invitar a realizadores y realizadoras a contar otras historias? Sí, bueno, el entre comillas es cine entre comillas, es un órgano regulador el fondo del perdón, el Consejo Nacional de Televisión, porque lo que resguarda es el correcto funcionamiento de la pantalla. Y el correcto funcionamiento está establecido en la ley, habla que respete la diversidad, las voces, etcétera. Y cómo lo hace a través del Departamento de Fiscalización, que es como el espacio más grande quizás del CNTV, que es el espacio donde ustedes se acuerdan perfectamente cuando hay grandes momentos como complejos en la televisión, que hay muchas denuncias al CNTV. Uh-huh. Ese es el espacio de fiscalización. Claro, pero ahí, y por eso uso las comillas, Daniela, perdón que te interrumpa y nos vamos a salir un minuto del tema, pero para que quede súper claro, es como ya, ¿y qué pasa cuando hay un montón de denuncias? Porque ha habido muchos casos en que ha habido un montón de denuncias y la verdad es que uno siente como espectador que no ha pasado demasiado. Claro, las denuncias tienen un curso que llegan a un fin que es una multa. Pero ¿a qué voy con las comillas que creo que sí funcionan respecto del fondo CNTV? En que como regulador, el fondo también tiene como una política positiva que vendría Exacto. a ser el fondo CNTV. Propositiva. Exacto, que tiene que ver con entregar recursos para que otros tipos de contenido que son valorados por el Consejo como que aportan diversidad, que tienen altos estándares de calidad, que muestran otras realidades de Chile, puedan realizarse. Son contenidos que no nacen al alero de los canales necesariamente, o que incluso a veces nacen al alero de los canales, pero no tienen la apuesta, no apuestan económicamente por estos proyectos. Entonces, lo que hace el Consejo Nacional de Televisión es, a través de este concurso, dar la posibilidad de regular la pantalla desde el punto de vista de permitirle a las audiencias tener otros contenidos en la pantalla que sean de un alto valor, como decía recién, de diversidad cultural, de mostrar otras voces, de permitir otros equipos realizadores que no son necesariamente de los tradicionales de los canales, de mostrar lo que saben hacer, lo que hacen hace mucho tiempo. Los primeros proyectos del CNTV fueron realizados generalmente por realizadores que venían del mundo del cine, entonces también eran otros lenguajes audiovisuales, otras formas de contar las historias. Es un fondo que tiene, como bien decías, 30 años, una gran tradición de producciones que se han formado al alero del fondo. Por ejemplo, la producción de contenidos de animación se han desarrollado en Chile al alrededor del fondo. Eso lo reconocen las mismas organizaciones que están en las que se vinculan los animadores en Chile, que tienen, bueno, el Oscar viene un poco también de esa tradición que se empezó a hacer con fondos del fondo CNTV. El Oscar de Historia de un Oso. El Oscar de Historia de un Oso, que es de la productora Punk Road, que hace mucho tiempo contenido para la primera infancia. Y bueno, hay muchos ejemplos. Ahora está Hola Flinco, muy famoso, que es un proyecto CNTV también. Está Puerto Papel, está Petit. Hay mucha animación muy bonita, también apoyada por el fondo. Infantil, también mucho, por ejemplo, 31 minutos, el programa más icónico, pero hay muchos más. Entonces lo que quiero mostrar, o sea, a lo que quiero apuntar es que gracias al fondo existe una gran cantidad de proyectos, de programas que están a disposición de las audiencias para todos los públicos, no solamente para infantiles, en todos los formatos. Hay comedias también, hay dramas, hay policiales, como un montón de diversidad de proyectos. También tenemos escalas de proyectos por espacio geográfico, hay muchos proyectos regionales muy interesantes, muy buenos.
hay también una línea y hay muchos programas de contenido comunitario. Así que nada, es un fondo, todos los que trabajamos en el Consejo estamos muy orgullosos del fondo porque se hace una tarea muy linda de poder permitir primero la realización de estos proyectos, que son realizaciones que sin el fondo quizás no se podrían hacer, y por sobre todo que estos estén a disposición de la audiencia a través de la señal abierta, que es la que llega a todos los chilenos, pero también a través de otras señales como la que comentabas de CNTV Play, que es una plataforma a la cual se puede acceder a estos contenidos. Sí, creo que es súper importante decir eso porque suele suceder que hay series que, claro, tienen su temporada en la televisión abierta, que es como la primera pantalla, ¿no? En que van a mostrarse estos proyectos, pero luego uno dice, uy, me lo perdí, o no estaba en el horario en que yo podía verlo, ¿qué hago con eso? Bueno, ustedes van a cntvplay.cl, cntvplay.cl y ahí pueden hacerse una cuenta, es gratuito, solo tienen que registrarse y poder tener acceso a todos estos contenidos, y lo mismo pasa con cntvinfantil.cl, donde están todas estas tremendas y educativos propuestas audiovisuales para que ustedes puedan ir conociendo, y ahí hay todo este cuidado de diversidad, de que estén pensados para niños y niñas de distintas edades, etcétera. Ahora, Beth, preguntarte, yo sé que no sé si han estudiado exactamente esto, pero quizás una pregunta de perogrullo me parece valiosa, ¿no? ¿Por qué es importante que una comunidad pueda ver contenidos que le representen? ¿Hay alguna diferencia entre que uno esté viendo Netflix o HBO y contenidos que vienen desde el norte global No, por a que supuesto. lo vea algo que tiene que ver con su barrio, con sus calles, con sus acentos? Por supuesto, porque como, a ver, todo espacio de expresión y de construcción cultural, o la tele también es co-constructora, ¿viste? A veces está esta discusión de si los medios construyen en realidad. Yo no adscribo a aquello, yo creo que son co-constructores, son espejo y constructores. Por eso también, como agentes de socialización, creo que no pueden ser tratados como cualquier otra industria o como cualquier otro producto, ¿viste? A veces te dicen, bueno, pero los canales son empresas. Y en definitiva las empresas producen y dependen netamente de, qué sé yo, el rating y el consumo, supongamos. Pero no estás vendiendo jabón, no estás vendiendo mesas, estás vendiendo algo igual. De todas maneras, toda producción y toda venta tiene que ver se vincula con una responsabilidad social. Hay una responsabilidad sobre lo que estás produciendo y vendiendo. Pero en el caso de los medios y en el caso de la televisión abierta, que es lo que a nosotros nos compete, bueno, son agentes socializadores. Entonces, desde ahí, desde lo que representa en términos de construcción cultural, de aporte a la construcción cultural, mucho de lo que Daniela estaba diciendo, bueno, abrirse espacio, se aporta a la creatividad, a la expresión. Por supuesto que no es lo mismo que consumamos solamente productos que vienen de otros lugares, que pueden ser maravillosos, muy creativos y muy valiosos, y ojalá nos sigan enriqueciendo, pero también expresar desde Chile, desde esta sociedad, desde las diversidades de esta sociedad, por supuesto que es importante por esto, ¿no? Como expresión identitaria, como posibilidad de creación. Entonces, en este sentido es que al Consejo le compete observar el correcto funcionamiento de la televisión, y afortunadamente también puede aportar vía CNTV Infantil y también vía Fomento a la producción de contenidos culturales, contenidos artísticos que hacen también a la expresión de la sociedad chilena y de su diversidad, que es cada vez mayor, me parece. Y es una manera de conocernos también, ahí decir dos cosas, ¿no? La importancia del CNTV como ente regulador y en este caso que investiga, que propone, también porque los canales de televisión están usando un bien público. El espectro que permite tanto las radios como la televisión es público. Entonces, aunque haya empresas privadas que son dueñas de los canales, hay un compromiso que se exige y que tiene que ver con que están ahí en uso de un bien público que debería tener cierta responsabilidad. Y desde otro lado también uno piensa, y aquí como para ir cerrando, Daniela, en lo importante que es generar discusiones. Yo me acuerdo cuando se estaba dando en los 80, por ejemplo, que aparecieron un montón de conversaciones a partir de la serie que empezamos a tener en nuestras casas y que no habíamos tenido, respecto a la dictadura, respecto a la crisis económica de los 80, etcétera, que
que la serie retrató muy bien. Entonces, en esa línea se está ahora abriendo la convocatoria 2024. Contemos cuáles son las novedades que tiene este año rápidamente, porque sabemos que nos escuchan muchos audiovisualistas y creadores y creadoras del área que podrían estar interesados. Sí, Interesados. este año, bueno, se abre el concurso, ya se abrió el concurso, se abrió ayer hasta el 15 de abril. Esa es la primera novedad. Cierra el 15 de abril, antes cerraba la primera quincena de marzo. Imagínense cómo todo el mundo estaba con el caos de marzo, además postulando al fondo. Eso ya no es así. Cierra el 15 de abril, la primera novedad. Además, como novedades en general, simplificamos mucho las bases. Va a ser más sencillo postular, la documentación que se solicita es más sencilla también. Tenemos algunas novedades de cambio de capítulos, pero la que a mí más me interesa o me parece más atractiva es que una línea de postulación que tiene rango de edad, que era de 7 a 12, ahora pasa de 7 a 15. Y de alguna forma lo que estamos haciendo es promover a través de esta ampliación del rango contenidos para ese tipo de público, ¿no? Un contenido que tenga quizá temática o que tenga, incluso visualmente sean atractivas para los jóvenes de Chile. Eso es súper interesante porque creemos que podemos abrir además mucho más el abanico de diversidad de los proyectos que llegan al CNTV. Recordad que los proyectos del CNTV nosotros no promovemos una línea editorial, pueden ser proyectos de drama, proyectos de comedia, proyectos, el año pasado ganó un proyecto de terror, así que es súper abierto. Por supuesto sigue la línea regional y la línea comunitaria. Y además este año también tenemos menos restricciones respecto de la exhibición en pantalla abierta. Por supuesto lo más importante para el CNTV, porque además somos un órgano regulador de la pantalla abierta en virtud de la obligación del uso del espectro radioeléctrico que comentabas, pero también, y por lo tanto tiene que salir en la pantalla abierta todos los proyectos que nosotros financiamos. Anteriormente esta obligación existía con muchas restricciones que tenían que ver que el estreno tenía que ser solo en pantalla abierta y después tenía que, por ejemplo, si es que un proyecto logra una asociación con una plataforma, después ir por la plataforma, una serie de restricciones que ya no existen en las bases. Eso es súper interesante también y yo creo que a muchos audiovisualistas que pueden estar escuchando les va a parecer atractivo. Así que los invito a leer las bases. Son entretenidas las bases si uno se mete. No sufran. Son entretenidas, son amigables, las hicimos más amigables también. Y por sobre todo recordar que en el sitio mismo de postulación existe un link en el que puedes hacer todas las preguntas de interpretación de bases que tengas, se hacen en ese link, nosotros contestamos lo antes posible, así que vamos a tratar de que sea un proceso muy amigable para todos los que postulan. Y hasta mediados de abril, así que para que lo tengan claro, todas las bases están en la página web. Si ustedes entran al cntv.cl les va a salir destacado el Fondo 2024 y también les va a salir destacado CNTV Play y CNTV Infantil para que veamos qué se ha hecho, ¿no? En todos estos años, en estos 30 años del Fondo del CNTV, con esas producciones están disponibles ahí en CNTV Play y CNTV Infantil. Hemos estado conversando con directoras de área, con Daniela Gutiérrez, directora del Departamento de Fomento del Consejo Nacional de Televisión, y Beth Gerber, directora del Departamento de Estudios del CNTV. Gracias, Beth. Gracias, Daniela. Gracias a ti. Muchas gracias a la radio. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.